Nuestra localidad se convirtió ayer en ciudad por la vida y en contra de la pena de muerte, un acontecimiento que se pudo celebrar ya que la corporación lo aprobó en pleno el pasado 1 de octubre por unanimidad. Para simbolizar esta celebración, la fachada del ayuntamiento se tiñó de rojo y se descubrió una placa justo al lado de la puerta del consistorio, donde se puede leer Villafranca de los Barros, ciudad por la paz, contra la pena de muerte. El acto estuvo precedido por la lectura de la declaración de Villafranca como ciudad por la vida y contra la pena de muerte y del manifiesto contra la pena de muerte del año en curso. Bueno, en primer lugar, en nombre de Amnistía Internacional de Extremadura, queremos agradecer al Ayuntamiento de Villafranca que haya apoyado y que haya aprobado esta declaración institucional. Sin duda, es un paso por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Desde hace más de una década, Amnistía Internacional y la comunidad de San Egidio organizan conjuntamente, a finales del mes de noviembre, un acto ciudadano contra la pena de muerte. Durante el acto se ilumina un edificio emblemático de la ciudad como signo de apoyo a la abolición de la pena capital. Este acto anual se enmarca dentro de la Jornada Internacional de Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte, de la comunidad de San Egidio, que rememora que el 30 de noviembre de 1786 el Gran Ducado de Toscana fue el primer estado en abolir la pena capital. En 2002, San Egidio lanzó la primera jornada de Cities for Life, con la participación de 80 ciudades. En la actualidad, más de 2.000 ciudades de los 5 continentes, de las que 78 son capitales de estado, toman parte en este día. Esta iniciativa permite potenciar el papel que pueden desempeñar los municipios en el proceso abolicionista, organizando y difundiendo iniciativas educativas y culturales, que mantenga viva la atención sobre este tema fundamental, junto al fenómeno de la violencia difusa en muchos contextos urbanos. Por este motivo, se propone que nuestro ayuntamiento participe en esta iniciativa para continuar el compromiso en favor del respeto de la vida y de la dignidad humana y para sensibilizar a los ciudadanos sobre la urgencia de eliminar la práctica inhumana de la pena capital del panorama jurídico y penal de los Estados. Como se recoge en el informe global de Amnistía Internacional sobre condenas de muerte y ejecuciones en 2018, las cifras muestran que la pena de muerte está firmemente en decadencia y que se están tomando medidas efectivas en todo el mundo para poner fin al uso de este castigo cruel e inhumano. Durante 2018 se registraron 690 ejecuciones en 20 países. Se trata de una reducción del 31% al 2017, con 933 ejecuciones, siendo el número más bajo de ejecuciones que ha registrado Amnistía Internacional en la última década. La organización registró 2.531 condenas a muerte en 54 países en 2018, lo que supone un leve descenso con respecto a la cifra de 2.591 condenas a muerte registradas en 2017. Se trata de un gran paso, más aún si tenemos en cuenta que cuando Amnistía Internacional comenzó a luchar contra la pena de muerte, en 1977, solo 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. En la actualidad, la mayoría de los países del mundo, 106, han abolido ya por completo la pena de muerte. A pesar de la mejora de las cifras, la realidad es aún que queda trabajo por hacer. Numerosos países siguen poniendo en práctica la pena de muerte, sin restricciones, y al final de 2018 se tenía constancia de que había al menos 19.336 personas condenadas a muerte. En tal escenario proponemos al Pleno de la Corporación Municipal las siguientes acciones. Promover esta declaración como declaración institucional para convertir a Villafranca de los Barros en ciudad por la vida contra la pena de muerte y su consiguiente adhesión a la internacional Cities for Life, como ya hicieron años anteriores los municipios de Mérida, Cáceres o Badajoz y miles de otros lugares del mundo. Celebrar el 30 de noviembre un acto ciudadano con la iluminación de las fachadas de nuestro ayuntamiento y colocar en un sitio visible del edificio consistorial una placa que recuerde que Villafranca de los Barros es ciudad por la vida contra la pena de muerte. Muchísimas gracias ahora desde la Asociación Superáfrica por habernos invitado a este acto tan importante para todos. Muchas gracias. Manifiesto contra la pena de muerte en el Día Internacional de Ciudades por la Vida. Un año más, hoy, 30 de noviembre, nos reunimos para celebrar una nueva edición de las Ciudades por la Vida, Ciudades contra la pena de muerte.
en recuerdo de la primera abolición de la pena capital en el Gran Ducado de Toscana en 1786 y en la que participan más de 2000 ciudades de todo el mundo. No hay justicia si no hay vida. Y a pesar de que la pena de muerte está firmemente en decadencia y se están tomando medidas efectivas en todo el mundo para poner fin al uso de este castigo cruel, inhumano y degradante, la realidad es que no podemos bajar la guardia. Aún hoy en día varios países desafían la tendencia mundial hacia la reducción de la pena capital y recurrieron a este castigo cruel, inhumano y degradante. Países como China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto continúan liderando esta terrorífica lista. China sigue año tras año siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país al estar clasificados los datos relacionados con ella como un secreto de Estado. Excluyendo a China, durante el año pasado, el 86% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan solo 4 países: Arabia Saudí, Egipto, Irán e Irán. Más de 250 en Irán, casi 200 en Arabia Saudí, alrededor de 100 en Irak y 32 en Egipto, país donde se condenó a muerte a más de 400 personas. Pero frente a quien quiere mantenerla e incluso a quien quiere introducirla nuevamente, es necesario mantener vivo el compromiso de civilización y de humanidad, tanto a nivel de sociedad como de instituciones y de gobierno, que en los últimos años ha permitido hacer importantes avances en este camino hacia la abolición de la pena capital. Estos avances pasan, por ejemplo, por un dato esperanzador. Las ejecuciones confirmadas disminuyeron un 5% en el 2019, hasta descender a la cifra de 657 ejecuciones repartidas en 20 países, la más baja registrada en al menos una década. Países como Kazajistán, la Federación Rusa, Tayikistán, Malasia y Gambia continuaron aplicando sendas moratorias de las ejecuciones. Barbados eliminó la pena capital preceptiva de su Constitución y hubo medidas o declaraciones positivas que podrían propiciar en breve la abolición en Gambia, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Kenia, la República Centroafricana y Zimbabue. Decididamente, el mundo avanza contra la pena de muerte y el 17 de noviembre la tercera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas aceptó el proyecto de resolución sobre una moratoria en el uso de la pena de muerte, un proyecto que contó con el apoyo de 120 Estados. Además, miles de ciudadanos en Europa y en todo el mundo se han movilizado en defensa de algunos condenados, firmando los llamamientos que se han hecho para parar sus ejecuciones. No existe ni una sola prueba fehaciente de que la pena de muerte sea un factor disuasorio a la hora de cometer un delito, pero sí existen claros ejemplos de que es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra personas económicamente desfavorecidas, minorías y para callar a la disidencia política. Nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras características de la persona y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia. Por todo ello, exigimos a los gobiernos de todo el mundo que den los pasos necesarios para la suspensión total de las ejecuciones y la abolición universal de la pena de muerte. Hoy es un día importante para nuestra ciudad. Hoy visualizamos algo que, no por sabido, se debería obviar. Hoy este ayuntamiento, querida Isma, y demás miembros de diferentes organizaciones y colectivos de la ciudad, compañeras y compañeros de corporación, cumple con una de las misiones que cualquier gobernante debe tener. Y no es otra que la de partir de los valores, de tanto vivirlo que esos valores se conviertan en normas para que la acción moral que ejercen las normas se conviertan en leyes. Es evidente que nosotros no somos el Parlamento, pero sí representamos al pueblo de Villafranca, a la masa ciudadana que un día depositó en nosotros su confianza
para que los valores primen sobre las malas praxis políticas. Como ya se ha dicho, en 2019 Amnistía Internacional registró 657 ejecuciones repartidas en 20 países, lo que supuso un descenso del 5% con respecto al año 2018, en que se registraron al menos 690 ejecuciones. Se trata del número más bajo de ejecuciones registradas por Amnistía en al menos una década. Al concluir 2019, 106 países, la mayoría de los países del mundo, habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 142 países, más de 2/3 del total, la habían abolido en la ley o en la práctica. Lo que quiere decir que aún queda 1/3 del total de países en el mundo que la practican. En pleno siglo XXI, aún hay muchos países que dan la espalda al derecho a la vida y otros derechos fundamentales, amparándose en su ordenamiento jurídico que, en la teoría, debe servir para garantizar derechos y no para reprimirlos. Se tenía constancia de que al finalizar 2019 había en todo el mundo al menos 26.604 personas condenadas a muerte, 2 veces la población de nuestra ciudad. Uno de los fundamentos de la democracia es el ejercicio del poder por el pueblo y para el pueblo. Y desde el principio de la entrada de este modelo en la cuna de la misma, la antigua Grecia, supuso la certeza de que se había encontrado un modelo adecuado de gobierno. Sobre la democracia, decía Aristóteles, nos interesa estudiar su fundamento. Y ese fundamento es la libertad, pero también su carácter y sus fines. El fundamento de la democracia es la libertad, porque a este fin se ordena nuestro régimen. La libertad, como fundamento constitucional democrático, tiene 2 características centrales. La primera es que, en una democracia, los ciudadanos son gobernados y gobiernan por turno. Este fundamento nos remite al segundo. La justicia política propia de la democracia, que considera que a cada cual es debido lo mismo numéricamente. O sea, que cada uno recibimos un quantum igual para cada miembro de la comunidad política. Nuestra Constitución aún conserva en su título 1, capítulo 2, la frase «Todos los españoles son iguales ante la ley». A ese quantum es al que se refería Aristóteles. Y si nos fijásemos en nuestros filósofos, Ortega y Gasset afirmó que la forma que en política ha representado la más alta voluntad de convivencia es la democracia liberal. En los tiempos que corren en los que algunos se empeñan en intentar acabar con el modelo actual de democracia, no viene mal recordar los fundamentos de lo que entre todos hemos construido. La lectura en valores de las fuentes primarias de la democracia nos hace obligadamente reflexionar sobre la necesidad de recordar que todas y todos somos actores de nuestra realidad, que todas y todos somos responsables del desarrollo de nuestra comunidad humana, que todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer repercute directamente en los otros, que vivir en democracia exige el asumir como nuestros los éxitos y los fracasos de la sociedad en la que vivimos, que las instituciones las sustentamos las ciudadanas y ciudadanos y éstas están al servicio de aquellas y aquellos. Y que precisamente por todo esto, en pleno siglo XXI, no pueden seguir existiendo realidades locales donde se quite la vida a personas amparados en ordenamientos jurídicos. La política nunca debe servir para oprimir, sino más bien para lo contrario, para liberar. Cuando la política se ejerce mal, se perpetra. Cuando se hace a espaldas de una mayoría, aunque sea silenciosa, o de una minoría moralmente armada de argumentación social suficientemente fuerte y demostrada, se convierte en una herramienta de destrucción que no merecen los pueblos ni las sociedades. Amnistía Internacional, con esa labor de monitoreo constante de las libertades y los derechos en todos los países del mundo, con esa incidencia política y en lo político permanente, nos recuerda a todas y todos los que ejercemos la política que no podemos romper la baraja del acuerdo social por imponer ideologías ni regímenes, sino que tenemos que ejercer la tarea de gobierno
para todas y para todos. Y ese todas y todos exige que nadie se quede por el camino porque nos creamos dioses al perpetrar el poder. Desde el 1 de octubre, Villafranca de los Barros es un municipio por la vida en contra de la pena de muerte, como reza la placa que vamos a descubrir. Y os aseguro que para el que os habla es un honor y un orgullo formar parte de este momento histórico que nos pone en primera línea de la lucha por un mundo mejor, más libre, más justo, más solidario y más fraterno. Muchas gracias. María José Calderón, secretaria de Organización de Ciudadanos Extremadura, estuvo también presente en el acto. Resaltó de importante y emotivo dicho evento. Sí, bueno, pues a acompañar a los compañeros, valga la redundancia, aquí en el Ayuntamiento de Villafranca, en un evento tan emotivo, tan importante también, la reivindicación de ciudades como Villafranca en contra de la pena capital, de la pena de muerte, que a pesar de que para nosotros como españoles, en una democracia consolidada como la nuestra, parece algo bastante lejano, sigue habiendo muchos países en el mundo que necesitan del apoyo institucional de todos los países, de todas las regiones y los municipios, para que de una vez por todas pues algo como es una vulneración de derechos tan grande como atentar contra la vida, pues se vaya disipando en todo el planeta. Pero no es una cuestión baladí, evidentemente, la que estamos abordando, ni mucho menos. Lo que a veces da la sensación, María José, que a veces bueno, esas grandes empresas, llámese fútbol, que buscan sus patrocinadores con países en los que la pena de muerte está, ¿no? Bueno, sí, eso siempre es algo controvertido porque de alguna manera el mercado, las instituciones políticas y públicas y las instituciones legislativas, los marcos legislativos deben velar por lo que digo, por los derechos humanos y por el marco de convivencia que nos hemos dado todos, y por otro lado pues están empresas privadas que dentro de la libertad, que no deja de ser también importante que una empresa privada pueda ejercer su libertad, como es incluso comerciar con esos países que no contemplan o vulneran esos derechos que nosotros entendemos así. Ahora bien, es el consumidor el que, ejerciendo también su libertad, que no es otra cosa la oferta y la demanda en el mercado, la libertad del consumidor, pues decida en conciencia pues no consumir ese tipo de productos o de servicios que algunas empresas, bueno, pues como digo, en lo que es el mercado, pues comercian con estos países. En definitiva, libertad, la libertad de las empresas privadas de hacer mercado con quien quiera, y la libertad del consumidor en conciencia de consumir o no pues ese tipo de productos, de servicios que posiblemente pues vengan de unos fines no tan lícitos como ya está visto y demostrado en democracias como la española y en Europa bastante ampliamente consolidado y entendido. Bueno, cambiando de asunto, ¿han vuelto ya las aguas a su cauce en Ciudadanos a nivel regional? Bueno, pues nosotros, como bien saben, como venimos comentando, estamos en posición de dialogar, de llegar a un consenso, a un acuerdo, siempre respetando las normas del partido, los estatutos y el reglamento que nos hemos dado, de hecho, hace escasamente unos meses en primavera, porque tuvimos la quinta Asamblea General, votamos todos esos estatutos y esos reglamentos. Entonces siempre dentro de la legalidad, siempre dentro del marco de los estatutos, estamos abiertos a seguir trabajando por acordar una convivencia con nuestros compañeros diputados en la Asamblea. Y luego ya a nivel de presupuesto, una cosa a nivel regional. Bueno, pues eso estamos ahora mismo trabajando duro. Ya lo dijo nuestro portavoz David Salazar en la Asamblea. Ciudadanos está diciendo aquí en Extremadura lo mismo que está diciendo allí donde gobernamos y donde somos oposición, y lo que estamos diciendo es algo tan coherente como que todos los grupos políticos debemos sentarnos a consensuar los mejores presupuestos para salvar vidas y empleos, que en nuestra región pues desgraciadamente están cayendo muchas pymes, muchos autónomos, familias que están pasándolo verdaderamente mal. Creo que es el momento de estar a la altura los políticos, de tener, como digo, altura de mira
y como digo, ya nos haya tocado aquí, que estamos en Extremadura en la oposición, o en comunidades autónomas donde gobernamos, como Murcia o Madrid, estamos trabajando porque todos los grupos consensuemos esos presupuestos que sean los mejores para los ciudadanos. Aquí en Extremadura ya lo dijimos el otro día en el pleno de la Asamblea de Extremadura, y lo que queremos es que tanto PSOE y PP dejen las rencillas históricas siempre en estas etapas de presupuestos, y por un lado el PP se sienta a negociar. Ya sabemos que presentó esa enmienda a la totalidad que de nada sirvió, y que el Partido Socialista se sienta y no ejerza ese rodillo de la mayoría absoluta, sino que consensúe con todos los grupos de la Cámara esos mejores presupuestos, las mejores medidas para todos los extremeños. Una circunstancia sanitaria que vive Extremadura en la que parece que el político no ha estado a la altura en este sentido, ¿no? A la hora de decir vamos a aunar esfuerzos en pos de lo que tenemos entre manos y luego ya dividiremos diferencias. Bueno, la verdad que la propia experiencia de esta crisis del COVID-19 nos ha hecho ver que creo que para nadie ha sido fácil gestionar esta situación. De hecho, estamos aprendiendo sobre la marcha a ver qué medidas, qué iniciativas son las mejores. Hemos visto ahora que en la Comunidad de Madrid, con el efecto del cerramiento parcial de barrios y la medida de los antígenos, no haciendo tantas PCR, sino la prueba de antígenos, ha sido más efectiva que otras comunidades que han apostado más por la PCR y el cierre perimetral de su comunidad. Entonces estamos aprendiendo sobre la marcha. Eso creo que para cualquier gestor, siendo honesta, ha tenido que ser muy difícil, pero sí que es cierto que no se ha consensuado a tiempo, que no se han tomado las medidas oportunas, que hemos llegado tarde y mal, esto lo hemos dicho muchas veces en Ciudadanos, y que nadie nos podrá decir a nuestro grupo, ya sea aquí en la Asamblea de Extremadura o en la Cámara Nacional, en el Congreso de los Diputados, que no hemos tendido la mano lo suficiente para llegar a esos acuerdos rápidos, de manera rápida, con todos los agentes sociales, con todas las comunidades autónomas. Desde el Gobierno Nacional se lo hemos dicho en multitud de ocasiones al Gobierno, y hemos llegado efectivamente tarde, pero aún estamos a tiempo de sentarnos todos y de poder seguir trabajando en esas medidas que estamos viendo, por ejemplo, que en Madrid, insisto, las medidas que están llevando a cabo con los antígenos, los cierres parciales de distritos, está siendo efectiva. Pues tendremos que aprender de lo que ha hecho Madrid, que ha bajado los casos de incidencia rápidamente, y replicarlo allí en donde están los peores casos, ya sea en poblaciones, en municipios que se disparen o en otras comunidades autónomas. La última cuestión. Se habla lógicamente de salvar la Navidad, por lo que la industria, el autónomo, el comercio, etcétera, etcétera. Salvar la Navidad, pero no a cualquier precio, ¿no? Que después llegará enero y habrá que tener en cuenta lo que no se haya seguido como Dios manda en Navidades. No, por supuesto, claro, es que tenemos que entender que no puede prevalecer ni muchísimo menos empleos ni vida, ni además creo que acertamos a la hora de enfrentar qué es más importante, vida o empleo, o la economía o la salud. Creo que erramos cuando hablamos de confrontar esos dos motivos, esos dos parámetros tan importantes. Creo que deben ir de la mano, y que si efectivamente vamos bajando los casos de incidencia y caminamos hacia un final de diciembre en el que a lo mejor podemos reunirnos a un número más amplio de personas, de familiares, para celebrar la fiesta, pues si es posible, imagino que así caminamos todos los grupos en ese fin, pero en todo caso sin prostituir, valga la palabra, lo que viene siendo el buen curso que estamos cogiendo en este último mes, porque llegan los fríos y pensábamos que iba a atacar de mayor manera, por ejemplo aquí en Extremadura, y se sigue manteniendo los casos de incidencia en un número esperanzador aún. Gracias. Muchísimas gracias, que pasen una buena noche. El Ayuntamiento lucirá este color rojo hasta el 5 de diciembre, Día del Voluntariado.